buenas, queridos amigos, amigas, Canal Málaga Televisión, nuestro espacio de diversidad. Ya sabéis que lo grabamos desde Torremolinos. Pocas veces digo, y deberíamos decirlo mucho más de esta casa, que este programa, Diversos Plus, es el único programa que desde una televisión pública se dedica exclusivamente a la diversidad sexual. El único, y lo puedo reiterar, así que estamos muy orgullosos de hacer este producto de comunicación audiovisual desde una televisión pública como es la nuestra, Canal Málaga Televisión, desde la ciudad de Málaga. Y cuando digo la ciudad de Málaga también hablo de la provincia, y cuando hablo de la provincia hablo de todas las instituciones que tienen mucho que ver con la diversidad en cualquiera de sus manifestaciones. Y por eso tenemos la inmensa fortuna de contar hoy con la delegada de Inclusión Social, Ruth Sarabia. Bienvenida, Ruth. Muy buena, encantada de estar aquí, la verdad, y además enhorabuena, porque ciertamente creo que tenéis que presumir o sacar pecho, que a veces tendemos a no contar las cosas por no pecar de orgullosos y demás, y lo que hacemos es que al final la gente no lo conoce y no sabe que realmente, aunque nos parezca algo obvio, que en los programas y en las cadenas públicas puede haber programas específicos de diversidad, luego siga siendo una raya en el agua, así que creo que hacéis muy bien en contarlo y en que la gente valore también lo que se hace desde lo público. Efectivamente, así que muchísimas gracias por refrendar nuestro orgullo y por nuestra felicitación. Quiero agradecerte mucho que estés con nosotros. Sé que el esfuerzo de las agendas siempre es un infierno que nos persigue a todos, pero este momento en el que se ha celebrado, que estamos grabando esta entrevista, en el momento que se ha celebrado el Congreso LGTB de Andalucía, aquí en la ciudad de Torremolinos, pues no podía faltar un componente fundamental de ese Congreso como es la Junta de Andalucía. Y yo quiero empezar como preámbulo a que tú misma introduzcas cuál es el concepto y cuál es el concepto real, lo que sucede hoy en día con la diversidad en Andalucía. Bueno, primero, en primer lugar, decirte que es verdad que las agendas son complicadas, pero tú sabes que yo he sido una chica fácil contigo, sí, porque en cuanto me dijiste, te dije que sí a todo, con lo cual no ha habido problema al final y encantada, y creo que además no había mejor momento y marco que acogiera mejor el poder estar por primera vez yo en este programa que el tema de la celebración de este congreso, que como sabes se ha quedado ya fijo aquí en Torremolinos. Se decidió que iba a tener esa sede estable y se decidió justamente, e hilo con la pregunta que has hecho de qué entiendo que vivimos o qué momento vivimos en la diversidad en Andalucía, con justamente elegir, por ejemplo, Torremolinos para que fuera esa sede fija. Se elige la sede fija de un espacio en el que siempre se ha llevado por bandera la libertad y la diversidad en toda yo creo que en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? No es algo que como muchas personas o muchos sitios se pongan de moda. Es verdad que la diversidad hoy en día se habla con la boca llena y, bueno, ahora mismo que vengo del Congreso hemos vivido también un pequeño vídeo de entrada que hablaba desde los años 60, 70 hasta hoy en día, todo lo como en este país se ha dado la vuelta como un calcetín, y es cierto que aquí ha ocurrido, pero ha habido lugares emblemas, lugares significativos en los que, a pesar de quién gobernase, de la falta o no de derechos, de lo que se ha avanzado después, siempre han sido un referente, y Torremolinos ha sido un referente. Y ahora mismo en Andalucía lo que vivimos es un momento de plenitud en darle sentido a esa libertad y a esa diversidad. La realidad es que todavía nos queda, creo que el lema de este año del Congreso no puede ser más acertado, es Andalucía contra la LGTBI-fobia, porque aunque seguimos teniendo casos de acoso por distintos motivos, es decir, al final, lo hemos hablado en alguna ocasión, cuando hay un delito al final de odio, puede ser un odio por todo lo que es diferente, y al final la diversidad sexual es ser diferente de ese, bueno, pues patrón o norma establecida todavía generalizada, ¿no? Pero al final también hay tantas personas a las que se agrede, a veces mucho más verbalmente o con gestos que físicamente, y menos mal, ¿no? Es decir, en contra totalmente de cualquier tipo de agresión, pero es verdad que tal vez, y lo hablábamos el día que aquí se subió la bandera del Pride, ¿no? En esta plaza también de la No Galera, se hablaba y se decía que esos gestos de mirar mal, de hacer bromas, de tal, siguen estando más presentes de los que incluso a lo mejor las propias administraciones reconocemos o fundamentamos de alguna manera con eso de personarnos contra los delitos, el estar presente de una manera más activa para que no se produzca ningún caso de LGTBI-fobia, pero todavía subyace esas barreras mentales que todavía las personas tenemos y en las que tenemos que seguir trabajando desde la educación, y ahora me referiré también al por qué se está haciendo una implicación especial en involucrar a educación en todo lo que significa diversidad, ¿no? Porque desgraciadamente la punta del iceberg son las agresiones físicas a una persona por tener una condición sexual diferente, pero sigue habiendo todavía una capa latente en una parte de la sociedad que sigue haciendo que cualquier persona que no sea
igual que esa generalidad, se sienta todavía agredida de alguna manera, menospreciada, burlada. Y mientras que exista eso, tenemos que seguir desde la administración pública poniendo los medios y sobre todo no tendiendo puentes para que las personas que son víctimas sepan que son víctimas, porque a veces yo creo que ni lo sabemos, ¿no? Tendemos a normalizar de que es que a lo mejor incluso has hecho algo para merecer ese gesto de desprecio, esa burla, ese insulto. Entonces, primero, en que las personas reconozcan sus derechos, ¿no? Y después en que se sientan acompañados por la administración y refrendados con eso de personarnos y estar al pie del cañón diciendo, no, oiga, que esto no va a pasar desapercibido, que no solo la víctima va a estar en esto, vamos a estar con ella, ¿no? Para el peso que tiene la administración, que sea real. Pero creo que para cambiar eso, y lo uno con la parte de educación, creo que para cambiar eso al final, cuando hablamos de adultos que siguen manifestando ese tipo de patrones en su comportamiento y demás, de insultos, de racismo, de xenofobia, de el que es diferente le ataco por cualquier motivo, me da igual que sea por una discapacidad que porque tenga o profese una religión distinta, ¿no? Creo que todavía ahí en la educación tenemos que seguir. Se ha avanzado también mucho en que los niños y niñas cada vez más tienen integrado desde pequeño esa normalización de lo que vivimos, no una tolerancia, porque tolerar es algo que no me gusta y lo tolero, ¿no? Yo no soy alérgico a la lactosa, lo digo porque pertenezco al colectivo. A mí se me tiene que respetar con lactosa y sin lactosa. Efectivamente, yo creo que aquí hablamos de respeto y dignidad y de esa libertad que tenemos que tener y que refrenda nuestra Constitución y a veces olvidamos, ¿vale? Y tenemos que seguir de alguna manera creando normas, creando espacios, creando tal, libres, seguros, y yo digo, Dios mío, si es que ya te lo recoge tu marco normativo, pero se nos olvida, y entonces para eso... Bueno, el marco normativo recoge tantas cosas que no... Claro, pero la Constitución, tú sabes, no es como cualquier norma que tú digas, pues están cambiando tanto, como dicen muchas veces con las leyes de educación, han cambiado tantas veces las leyes de educación que ya no sé ni lo que dice la última. La Constitución todos sabemos lo que dice, y aún así tenemos que seguir creando espacios seguros, y ahora pasaré a comentarte también, si quieres, una idea nueva que desde la Consejería se ha planteado. Sí, te iba a preguntar por ello. Ahí está. Si me permites, yo, por hacer justa el momento actual de Andalucía, en Andalucía siempre hemos sido pioneros desde cualquier gobierno y el actual ha mantenido la legislación vigente y la ha refrendado y la ha modificado en pos de mejoría, como bien sabemos desde los colectivos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cuáles son, me refiero desde el gobierno, desde la administración, para proteger al colectivo? ¿Y cuáles son los pasos, que son lo más, creo que lo más práctico, lo más pragmático, que puede hacer una persona que sufre un deterioro en su dignidad, en su respeto, como tú misma apuntabas, porque a veces no nos sentimos como víctimas? Porque, por ejemplo, yo voy a mi gimnasio, que me ha pasado, y he oído algunas palabras ofensivas. A veces no me las doy para mí, pero otras veces sí me las doy, me las siento para mí. ¿Qué mecanismos, que sé que existen, tiene la administración para protegernos de esos delitos de odio? Pues mira, tenemos mecanismos porque, como te digo, tenemos un servicio especializado justo en acompañamiento a las víctimas y justamente en que, como antes comentábamos, no se sientan solas en todo el proceso, que además es de carácter gratuito, que a veces hay personas que a lo mejor dicen, es que esto, claro, y encima esto, y a lo mejor queda en nada, ¿no? Pues no, existe un servicio especializado para las víctimas de acompañamiento, atención jurídica y psicológica, porque hay veces, y tú lo has dicho en tus palabras, porque tú te lo tomas así, y hay veces que es que a lo mejor lo están diciendo por mí y ni tan siquiera yo creo que tal, pero hay personas a las que les afecta tanto que hace que a veces cohíba esa identidad sexual y el mostrarse y el querer. Entonces, el tener que seguir viviendo con miedo. Es verdad que lo de la LGTBI-fobia, la fobia a veces la identificamos las fobias con los miedos. Sin embargo, en este caso es una aversión o un odio, y es ese odio. Entonces, como tal está recogido, como un delito de odio, al final está recogido y como tal tenemos que actuar. Y por eso existe ese servicio de acompañamiento y de atención a las víctimas. Pero ¿hacia dónde vamos? Pues mira, vamos también a la aprobación ahora mismo, también Consejo de Gobierno, de un distintivo que se va a hacer con una norma y un decreto que lo va a desarrollar, de espacios libres de LGTBI-fobia. Ese distintivo, para de alguna manera reconocer gráficamente también que ese es un espacio en el que se respetan esos derechos, se ayuda a las personas si tuvieran algún tipo de problema, lo van a poder tener desde comercios tradicionales que quieran, pues restaurantes y demás, las propias administraciones públicas, los centros educativos. Al final lo que va a recoger este pequeño decreto, que va de alguna forma a contar qué es lo que se está, bueno, pues lo que se pretende con este distintivo, es que no sea solamente reconozco que en este espacio no existe la LGTBI-fobia, sino no solo lo reconozco y no solo que es libre de LGTBI-fobia, sino que si se produjera y demás, tienen los mecanismos y van a poner los mecanismos para ayudar, acompañar y apoyar a esa persona, ¿no? Y en eso es lo último que se está trabajando, pero además de eso, pues se ha trabajado, por ejemplo, en unificar los protocolos de actuación conjunta con los servicios sociales comunitarios. Magnífico. En muchos casos sabemos, y los que hemos estado en lo local, que la línea de entrada para cualquier problema social de la ciudadanía son sus servicios sociales, es lo que pilla. Falta de recursos de las personas. También, y es lo que pilla más
además de primera línea de batalla. Entonces veíamos que había mucho desconocimiento de cómo actuar si llegaban allí una persona diciendo que creían que habían sido víctimas de LGTBI-fobia o de un delito de odio, que qué tenían que hacer. Entonces se ha hecho un protocolo de actuación conjunta la Consejería con todos los servicios sociales de todos los municipios, da igual que sean pequeños que grandes, de Andalucía, y con las diputaciones para trabajar de manera conjunta. Primero, formar al personal. La información y la formación desde mi punto de vista es lo básico, porque es que al final... Y únelo con lo de educación. Claro, ahí está. Y entonces esa parte de alguna manera se ha unido también a un protocolo de colaboración con los servicios que tú sabes que, por ejemplo, aquí tenemos también los gabinetes de convivencia y de igualdad que tienen las propias delegaciones de educación. Bueno, pues lo que se ha planteado es que no se haga en los coles algo simbólico y demás, sino que se va a hacer una formación especializada para todo el profesorado y, yendo más allá del profesorado, extenderlo a la comunidad educativa. A veces hablamos de profesorado que en muchos casos están bastante formados, pero ¿y esos padres y esas madres y las familias? Porque si al final en el colegio, que es cierto que nuestros niños y nuestras niñas pasan muchísimas horas, estás escuchando un discurso, una forma de actuar, una igualdad de derechos, pero llegas a tu casa y lo que te encuentras es algo que choque, ¿qué le queda a ese niño? ¿Qué es? ¿Lo que veo en mi casa con mis padres o con mis abuelos, que a lo mejor son de otra generación y ven las cosas de otra manera? ¿O lo que ahora me están diciendo en el cole, que todos somos iguales, cualquiera puede tener, bueno, pues una manifestación, una identidad de género, que puede plantearse que a lo mejor ha nacido con una condición sexual y después su identidad es otra, y no tenemos que estar planteándonos si eso es malo, sino que simplemente tenemos que aprender a que cada uno puede querer y decidir vivir su vida como quiera, y es igualmente factible y está en el espacio adecuado que es nuestro país, en un marco en el que se puede hacer, porque ahora hablamos también, si quiere, de lo que no se puede en otros países donde estamos viendo un retroceso de los derechos de las personas LGTBI brutal, derechos que a veces, y lo uno con lo que estábamos hablando, creemos que están conseguidos y lo que vamos a ir intentando conseguidos y como estables, como que ya los tenemos arraigados. Al final, cuando hablamos de la legislación, toda es muy de las últimas décadas, 20 años sumo, 20 años. Pero 20 ahí años está, pioneros, 20 años, pero todos los últimos pasos que se están dando de mejora en el colectivo y demás son de la última década ya. Y creemos que ya lo tenemos conquistado y no hay cosa real que ver cómo está pasando en otros países donde eso, efectivamente, esos derechos supuestamente conquistados se van. Y entonces lo uno con la parte de la educación, porque si esos derechos ya están en el ADN y en la cabeza de los niños y de las niñas, no permitirán que vengan gobiernos, normativas ni cambios para que eso deje de ser real. Entonces creo que lo fundamental es trabajar con esa educación de esos niños y niñas para que realmente seamos capaces después de transformar esa sociedad en lo que queremos, en una sociedad abierta, plural, receptiva, en la que no se plantee nadie ninguna historia diferente porque alguien sea normativamente distinto, sino que realmente se acepte de una manera inclusiva. Inclusiva, y lo hablábamos antes, no es tolerar, no, inclusiva respeto. Es respeto y que sea uno más, y que no tengamos que estar planteándonos nada. Respeto y dignidad. Cuando este discurso que tú dices, que obviamente comparto al 100%, requiere de un paradigma que es una alianza, ¿no? Tú no perteneces al colectivo, tienes responsabilidades que se atribuyen al colectivo y necesitamos voces aliadas como tú que refrenden lo que el colectivo necesita. Entonces, ese concepto de alianza tiene que ver mucho con lo que tú decías de la educación. Este programa es premio Imparables y yo creo que esa fórmula de convivir desde la educación con la alianza, la casa, la administración y la sociedad nos permitirá un objetivo que realmente estamos buscando. ¿Tenemos parámetros? ¿Se está midiendo desde la administración lo que sucede? Sí, se está midiendo además en todos los ámbitos, no solo porque tal vez lo más sencillo o lo que más trasciende es esos informes que cada año salen de lo que son propiamente los delitos de odio, ¿no? Y aquellos que están vinculados específicamente dentro de los delitos de odio a la LGTBI-fobia. Eso es, entre comillas, entendedme, lo más fácil de medir, pero después a través del observatorio y a través de los propios medios que estamos haciendo, que como bien dice, al final, aunque en nuestras competencias de la Consejería de Inclusión Social es donde está la diversidad, igual que hablamos de la igualdad, es tan transversal, pero es tan transversal que obviamente trasciende a su vez la administración autonómica. Todas las administraciones tenemos al final que trabajar, y yo ahí quiero romper una lanza porque ahora mismo estamos viviendo un momento, por lo menos en la provincia de Málaga, que es de la que conozco y puedo hablar, en la que el colectivo, a través de las entidades sobre todo, pero con las administraciones más cercanas, que en este caso es la Diputación, el Ayuntamiento y la propia Junta, se está trabajando de manera conjunta para organizar los orgullos, de manera conjunta para ver los temarios y los temas que hay que tratar en las cosas. Al final, por ejemplo, los temas que se han elegido para tratar en el Congreso
nos han elegido por los técnicos en la consejería, le han dicho, vamos a hablar de mayores y de KEMSES, no, vamos a hablar de temas que le preocupaban al colectivo, que nos han transmitido en las distintas reuniones, que incluso desde nivel local surgen y los podemos elevar para que cuando luego hay un congreso de carácter internacional, porque este congreso de carácter internacional se pueda traer a ponentes y se puede poner sobre la mesa los problemas que realmente preocupan. Entonces, esa forma de trabajar transversal tiene que trascender a la propia administración para irnos con privados, ¿por qué no?, locales de ocio, locales que están trabajando, restaurantes especializados, hoteles. Es decir, tenemos que ir todos en la misma línea de trabajar, porque si vamos por una parte el sector privado y por otra lo público, terminaremos al final distanciados en vez de buscando esos lugares comunes. Y a veces para hacer esos lugares comunes es el propio colectivo, es el asociacionismo, la entidad, los que nos implica, efectivamente. Y yo ahí quiero romper una lanza a favor de que muchas veces el colectivo ha estado entre ellos pues no tan unido como a lo mejor se debería. Yo, que he estado 20 años también en el ayuntamiento y siempre he llevado este tipo de competencias, lo he vivido, ¿no? Pero esto es como una comunidad de propietarios. ¿A ti qué te voy a contar? Tú tienes experiencia en organizaciones varias y todas somos de nuestro padre y de nuestra madre, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues quizá el paraguas que ejerce la administración y el Congreso pues es un lugar magnífico donde unir esas voces y conseguir esto que a fin de cuentas estamos consiguiendo, que es ponderar el respeto y la dignidad de todos con objetivos muy concretos. Y yo creo que también algo que se ha intentado en el Congreso es recuperar esas figuras de personas del colectivo que han pasado unos años pero que fueron muy referentes para que nunca nos olvidemos de dónde venimos. Claro, porque creo que es muy importante. Es que no solamente hay que olvidar de dónde venimos, sino que antes que hablabas de la libertad de Torremolinos, yo creo que la libertad en ese concepto postmoderno del que estamos hablando nació en ciudades como Torremolinos. Cierto. Y eso nos ha ayudado mucho a que Málaga como provincia y Málaga en general, nosotros que como ciudad, esté siempre abanderando esa empatía entre toda la diferencia y la idiosincrasia de nuestra propia concepto de ciudad, ¿no? Y sobre todo eso de recuperar referentes de dónde venimos es para saber a dónde vamos, tú decías, ¿no? A veces se nos olvida porque damos por hecho esos derechos adquiridos, conseguidos, peleados por el colectivo tanto, y sin embargo luego nos vamos a ver países como Rusia, en los que ningún derecho de los que se habían planteado hace unos años, al revés, hay un claro retroceso. O hoy, que por ejemplo conocía el caso de Uganda, que lo ha comentado Olvido Valdés, la primera ponente que hemos tenido en el Congreso, que comentaba expresamente que hay países en los que a lo mejor no se nombra tanto, no nos son tan cercanos, no nos están no sé, nos rozan tanto, y pensamos que todos estamos avanzando en la misma línea, que es lo que corresponde, lo normal, y no es verdad. No. Hay países en los que se habían conseguido ciertos hitos históricos y se han ido atrás, por distintos motivos, por temas gubernamentales, por temas culturales, sociales, por guerras, porque también es verdad que según hacia qué territorio nos movemos, encima hay, bueno, pues momentos que en los que lo que entran no son ni gobiernos democráticos, sino son guerrillas, son otra historia, y aquello que se creía, dice, están haciendo un retroceso tal que están lanzando de nuevo a campos de trabajo, es decir, no olvidemos que campos de trabajo son casi como campos de concentración. Casi no, son campos de concentración. Son eufemismos, son campos entonces, de concentración. Están devolviendo en países como estos a personas del colectivo, porque simplemente vuelven atrás en esos derechos que no estaban consolidados como creíamos, ni en el imaginario colectivo de la ciudadanía, ni en la realidad de las leyes. Ni en nuestra zona de confort, porque tú a mí me respetas y yo a ti te respeto, ni en nuestra zona de confort están esos derechos absolutamente asentados. Eso es grave. Primero vamos a ser conscientes de que ni siquiera nosotros, porque hablabas de las miradas aviesas, de los roces, de lo que sucede, pues imagínate en todos esos conceptos totalitaristas de cualquier otro continente o del nuestro propio, que suceden estas cosas tan absolutamente horribles. Por eso todavía tenemos más que preservar lo que aquí hacemos, como ejemplo de lo que en realidad es una sociedad diversa y respetuosa. Sí, y sobre todo el conseguir, yo estoy emperrada en que seamos capaces de conseguir que eso no lo metamos en el ADN, que no tengamos que estar enseñando continuamente, informando, continuamente haciendo campaña y tal, sino que realmente llegue un punto, un día es como, no una utopía, yo creo que algún día llegará a ser una realidad, es verdad, pues no tengamos que estar porque la gente realmente lo tenga. Optimismo, sí. Pero lo siento, pero yo no soy partícipe de, permíteme la opinión, de partícipe de ese optimismo real, porque yo persigo esa quimera, esa utopía, pero no comparto tu optimismo porque a la vista está, son necesidades este programa, son necesidades del Congreso, una legislación, y además creo que van en el mismo camino, es como una misma carretera, y al lado del arcén está la igualdad y está la diversidad sexual, es decir, van en el mismo camino. Sí, sí, es cierto, van en el mismo camino, pero sin embargo, fíjate, yo soy optimista, por eso no te he dicho un corto plazo, ni un medio plazo, te he dicho que yo creo en esa utopía, que llegue un día en el que realmente
sea algo tan Ojalá establecido. Tú y yo lo veamos. Ojalá, bueno, yo no sé si será tan corto el plazo para fiar, pero vaya, que sí, porque, verá, al final, hace unos años, y tú lo sabes también bien, en lo de violencia de género, que también es un campo en el que se ha avanzado tantísimo, era algo que tenía que quedarse dentro, en la intimidad del hogar, ni se hablaba de ello. Una bofetada de un marido era lo normal, un tal de un marido era lo normal, y en eso ha habido tal cambio de mentalidad que cuando tú hablas con las niñas, con los niños actualmente y demás, aunque puede haber cosas que todavía obviamente nos chocan, tú sabes mejor que tenemos que desde seguir, la claro, administración, el retroceso que está viendo la... Sí, pero aún así es algo que la gente ya le sale automáticamente. Sí, Yo lo que entiendo. quiero es que ese salirte automáticamente lo consigamos también en los temas de diversidad. Ahora, que hay que seguir sembrando, por supuesto, y para eso volvemos a lo mismo. Tiene que ser la educación, tiene que ser que haya una coordinación estupenda con salud también. Creo que salud, educación, inclusión social, aunque sea algo transversal que ocupe a toda la administración, creo que ambas tres tenemos que hacer una intente especialmente fuerte porque, bueno, también, y es verdad, estamos viendo un repunte también en todos los casos que tienen que ver con enfermedades de transmisión sexual, un cierto relajo en el colectivo respecto al uso del preservativo, una cierta tranquilidad en que ya no es como antes, son enfermedades que mataban, sino que esto está superado, bueno, a veces aproximación del tema drogas con todo lo que conlleva, que también preocupa. Entonces, bueno, ese tipo de cosas con salud estamos viendo, y además en nuestra provincia, datos que a mí me hacen llevarme las manos a la cabeza. Sí, son componentes sociales aláteres a la diversidad, que por supuesto también hay que trabajar. Pero empecemos por lo intelectual, por el concepto de respeto, que yo creo que ahí, en ese núcleo, sin duda, se contagia todo esto que tú dices, que vamos, comparto contigo, que es un universo que pertenece al mismo colectivo. Ha sido un placer que estés con nosotros. Igualmente, se me ha pasado volando. El tiempo se nos ha ido, incluso se nos ha ido un poco, pero es muy interesante lo que nos cuentas y tendrás que venir más veces porque es muy importante, pues, muy importante. Encantada y muchísimas gracias de nuevo por la invitación, que te la agradezco de corazón. Además, ya sabes que el afecto va más allá de lo institucional, es mutuo. Así que seguiremos charlando de todo esto. Encantada. Muchísimas gracias. A vosotros. Amigos, siempre. amigas, como siempre, gracias por tanto cariño aquí en este rato de diversidad en Canal Málaga Televisión. Chao.